Este pasaje que el Señor nos permite estudiar, mis hermanos, está íntimamente ligado con el pasaje que veníamos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan, mis hermanos? El Señor estuvimos viendo con nuestro hermano Pablo el final de ese milagro que veníamos viendo, que el Señor había sanado a un ciego de nacimiento. Y luego lo agarraron los fariseos y comenzaron a maltratarlo, a interrogarlo, porque querían saber cómo habían sido abiertos sus ojos. Y luego al final Jesús lo encuentra después que fue expulsado por ellos. Y se revela a él como el Hijo de Dios. Entonces este hombre que antes fue ciego, ahora puede conocer, mis hermanos, que Él es su Salvador, que es el verdadero Hijo de Dios, y lo adora. Y esto está íntimamente ligado porque aquí el Señor Jesús continúa hablando. No es que terminó ahí el capítulo 9 y ahora comienza algo nuevo, no. El Señor aquí continúa, mis hermanos. Él, aparte de sanar a este hombre, también al final pronuncia un juicio por la pregunta que le hicieron algunos de los fariseos que estaban con él. Y dice ahí en el capítulo 9, versículo 39, y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y los que no ven se vuelvan ciegos, porque había muchos que aunque tenían ojos no estaban reconociendo la obra del Señor. Y entonces el Señor ahora va a continuar para seguir hablando. Después de hablar de este juicio, va a decir una alegoría, la famosa alegoría del redil de las ovejas, para mostrar claramente quién es Él, para que puedan ver claramente, para que nosotros veamos claramente, porque Él vino para que los que no pueden ver vean. Y esta palabra es para que veamos que Él es el buen pastor y quiénes son sus ovejas. Y también podamos discernir quiénes son los falsos pastores y maestros, que no son sino ladrones, asaltantes y asalariados que no aman a las ovejas. Ya en su tiempo el Señor Jesús, cuando veía las multitudes, Él veía que ellas estaban como ovejas dispersas porque no tenían pastor. Y lastimosamente, como también vamos a ver en el pasaje de hoy, porque también tenían pastores malos, asalariados, ladrones. Y no solo ellos, mis hermanos, también nosotros. Porque el Señor quiere que nosotros le conozcamos íntimamente. ¿Por qué? Porque Él fue el que entregó su vida por nosotros para darnos vida abundante y para que seamos librados también en nuestros días de esos falsos maestros. Porque muchos de nuestros días, hermanos, en muchos lugares están siguiendo a ladrones. Siguen mentiras, siguen engaños religiosos y están oprimidos por líderes inescrupulosos, mis hermanos, que los maltratan y se aprovechan de ellos. Entonces, en esta mañana el Señor quiere que escuchemos su voz y le sigamos a Él. Entonces, en este pasaje, el Señor Jesucristo se presenta como la puerta de las ovejas y el buen pastor, en contraste con los falsos y malos pastores. ¿Para que qué? Para que confiemos en Él, mis hermanos, y recibamos vida abundante, la cual solamente se encuentra en Él. Vamos a partir este pasaje, que es un poco largo, en tres partes. Primero vamos a ver la alegoría del redil de las ovejas, la primera parte. Luego vamos a explicar la alegoría, el mismo Señor Jesucristo la explica. Vamos a ver qué es lo que el Señor explica. Y en el tercer punto, el final, mis hermanos, pues es la reacción de estos líderes religiosos. Entonces vamos ahí al primer punto, la alegoría del redil de las ovejas. Aquí, mis hermanos, no vamos a detenernos mucho a explicar el significado de la alegoría. ¿Por qué? Porque vamos a verlo, como decíamos, en el segundo punto. Pero en este primer punto de la alegoría, mis hermanos, vamos a explicar un poco el contexto histórico de lo que explica el Señor, porque nosotros tal vez aquí no tenemos mucha familiaridad con un rebaño, con pastores, con ovejas. Entonces es importante que entendamos lo que la gente estaba escuchando cuando escuchaba esta alegoría. Vamos a explicar también eso entonces, y también, mis hermanos, vamos a ver qué significa, cómo entender esta alegoría. Entonces, primeramente vamos a leer y explicar entonces el contexto histórico. El Señor comienza diciendo: de cierto os digo. Ya hemos leído esto varias veces en el Evangelio de Juan. ¿Qué significa, hermanos? Que el Señor Jesús va a decir algo importante, que hay que prestar atención. Así que el que está ya durmiéndose desde el principio, hermano, vaya a lavarse la cara y prepárese. Escucha al Señor atentamente, porque Él también quiere que nosotros, como aquella generación, lo escuchemos atentamente. Miren lo que hay que escuchar atentamente. El que no entra, cualquiera que no entre por la puerta, mis hermanos, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿es qué? Es ladrón y salteador. Ahora, ¿qué es un redil, mis hermanos? En aquella época, un redil
en el cual hace referencia al Señor, era como un muro de piedra, tal vez circular, con una puerta maciza de madera en el medio y custodiada por un portero. Eso es un redil, hermanos. No era hay también rediles de alambres, pero este era un redil especial para guardar las ovejas en la noche. Cuando hacía buen tiempo, los pastores llevaban sus ovejas a un redil común y ahí las guardaban para que viniera el lobo a comérselas o alguien se las robara. Y tenían un portero ahí que las protegía. Por eso, mis hermanos, dice que el ladrón no viene por la puerta, viene por otro lado. Entonces los ladrones, mis hermanos, no iban a venir por la puerta donde estaba el portero vigilando. Iban a venir por otro lado del muro, iban a trepar para ver si podían jalar y llevarse alguna oveja. Dice el versículo 2, mas el que entra por la puerta es un pastor. En el griego ahí no hay ningún artículo que diga el pastor, es un pastor. ¿Por qué? Porque muchos pastores guardaban sus ovejas ahí. Entonces, un pastor de ovejas venía a la puerta, entraba por la puerta. A el portero, o abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus propias ovejas llama por nombre, y las saca, las conduce afuera. Entonces, el pastor, mis hermanos, el pastor no iba a ir a subir por un lado del muro, el pastor iba por la puerta. Y el portero, como lo conocía, él conocía a los pastores que tenían sus ovejas allá a guardar, le abría la puerta. Entonces, en esos rediles comunitarios, como decíamos, habían varias ovejas de varios pastores. Entonces, ¿qué hacía el pastor? ¿Cómo el pastor hacía que sus propias ovejas salieran? Él las empezaba a llamar por su nombre. Él conocía a sus ovejas. Empezó a llamar por su nombre, y como las ovejas conocían su voz, aunque todas las ovejas escuchaban la voz del pastor, solo las propias, solo las que eran de él, empezaban a salir por la puerta. Pero como la oveja es un poco torpe, a veces también tocaba que el pastor las buscara y decía, hey, tú me faltas. Pues él conocía a sus ovejas, sal, y las conducía afuera con su voz. Las sacaba afuera y ellos lo obedecían, porque ellas sí conocían la voz de su pastor. Y fuimos a llevar al versículo 4. Y cuando ha sacado todas afuera, ¿no?, todas las propias, las que le pertenecían a él, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen, hermanos? Porque conocen su voz. Porque la oveja es un animal que no puede ver muy lejos. Y dependía de la voz del pastor para no perderse. Entonces el pastor se ponía al frente de ellas y comenzaba a llamarlas. Y al escuchar su voz comenzaban a seguir su voz. Aquí iba delante de él, las guiaba, mis hermanos. ¿Por qué? Y esto nos muestra el conocimiento íntimo que había tanto entre las ovejas y el pastor. Había una comunión íntima porque estaban todo el día juntos, estaban en el pasto juntos, las llevaba al arroyo juntos, las conducía, y siempre se habían acostumbrado desde pequeña a escuchar la voz de su pastor. Entonces había un conocimiento íntimo de él. Por eso le agrega, pero al extraño, ¿no? ¿Qué fue un extraño? Uno que no es conocido. En el griego ahí hay un doble negativo, dos palabras para decir no, que ya hemos dicho en otras partes de este estudio, que eso significa de ninguna manera, de ningún modo seguirán a esos extraños. No hay manera. ¿Por qué? Porque son desconocidos para esa oveja, y la oveja solo conoce la voz de su pastor. Entonces, al extraño de ningún modo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas no conocen la voz de otro que no sea su pastor, el que las cuida, el que las alimenta, las apacienta. Solo conocen esa voz, las ovejas. Por eso el portero tenía que cerrar la puerta, porque al portero tampoco le hacían caso. Solo hacían caso a su pastor. Versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que decía. Seguramente, mis hermanos, todos aquí los discípulos y los fariseos que estaban escuchando, como vimos al final del capítulo 39, estaban tanto los discípulos como los fariseos. Y ambos grupos, por más que vivían en una época donde había muchas ovejas y muchos pastores, dice que no entendieron la alegoría. Esta palabra paromían en griego no es lo mismo que parábola. Parecido. Porque en el Evangelio de Juan nunca usa la palabra parábola, él usa esta palabra paromía. Alegoría, parábola, comparación, proverbio. El hermano William Hendrickson dice en su comentario, una alegoría se puede definir como una metáfora ampliada, o una parábola o un símil que están ampliados
para dar una enseñanza espiritual. Entonces no entendieron cuál era la enseñanza espiritual que había detrás de la alegoría del redil de las ovejas. De repente ellos entendieron lo que es un pastor, ovejas, rediles, pero no entendían lo que el Señor quería enseñar. Y qué bueno que aunque tal vez no hayamos entendido tampoco nosotros, el Señor ahora va a explicar en el segundo punto que vamos a entrar esto, mi hermano. Pero es importante siempre que vemos una alegoría como esta en la Biblia tener en cuenta tres cosas, mis hermanos. Primero, en esto que el Señor hay una sola idea principal. En una parábola y una alegoría no todo tiene un significado importante. Hay una sola enseñanza principal. Así que que había pasto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la puerta? ¿Qué significa esto? El muro. ¿Qué significa el portero? Tal vez no todo tiene un significado como vamos a ver. Pero hay una verdad espiritual principal que tenemos que encontrar en la parábola. Entonces no todo detalle tiene un significado importante. Y por último, el Señor mismo es el que explica su palabra. La palabra se explica a sí misma. Entonces aquí en este segundo punto vamos a ver la explicación de la alegoría. El propio Señor explicando. Así que no hay que adivinar, mis hermanos. No se preocupe por lo que el Señor nos explica. Preocupémonos y enfoquémonos en esta mañana en lo que el Señor quiere hablarnos. Él quiere revelarse, como decíamos al principio, como la puerta, como el buen pastor, para que no sigamos los falsos maestros, para que confiemos en Él que es el que nos da vida y vida abundante. Entonces, esta alegoría tiene una verdad principal y verdades secundarias que vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es que Él es la puerta de las ovejas. Y segundo, y ligado a esto que es la verdad principal, es que Él es el buen pastor. O sea, Jesús es tan amplio que aunque es el buen pastor, Él también es la puerta. ¿No? El simbolismo en esta alegoría no alcanza a mostrar todo lo que es Cristo. Por eso Cristo tiene que usar varias figuras para describir lo que Él es para las ovejas. Entonces, Él es tanto la puerta como el buen pastor. Entonces, primeramente, nos dice que Él es la puerta de las ovejas. Versículo 7. Como ellos no entendieron, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor no dice, yo soy una puerta. Acá sí hay un artículo. Yo soy la puerta. Y ese yo es enfático, yo, no otro. Yo únicamente, yo, solamente yo soy. Y no hay otro más. No hay otra puerta, no hay otro camino. Solo el Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas. ¿Qué significa esto? Que no hay otra manera, mis hermanos, escúchelo bien. No hay otra manera de formar parte del rebaño de Dios que no sea a través del Señor Jesucristo, por medio de la fe en Él. No hay otra manera. ¿Quiénes intentan entrar por otro lado? Los ladrones. Los salteadores, ellos sí quieren entrar por otro lado que no es la puerta. Pero solo hay una forma de entrar a la vida eterna. Solo hay una forma de ser hijo de Dios y no es nacer de papá y de mamá. Es nacer, como ya hemos visto, del agua y del Espíritu. Es nacer por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque solo el Señor Jesucristo es la puerta y vamos a explicarlo más ampliamente. Pero primero vamos al versículo 8. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces, ¿quiénes son los que vinieron antes? Porque si entendemos esto mal, mis hermanos, podemos pensar que el Señor está hablando de los profetas o de Juan el Bautista, porque ellos vinieron antes que el Señor Jesús. Pero Él dice son, en tiempo presente, o sea que estaban ahí. El Señor Jesús está refiriendo a los líderes religiosos de su época que, como ya hemos visto, los rechazaban, los querían matar, expulsaban de las sinagogas a los que lo confesaban como el Cristo. Ellos son, en tiempo presente, como dice ahí, los ladrones y asaltantes, salteadores. Ellos fueron los que rehusaban creer en el Señor. Ellos fueron los que rehusaban entrar por la puerta y querían entrar por otro lado. Ellos no querían poner su fe en Jesucristo. Ellos no querían nacer de nuevo. Ellos querían entrar por su propia justicia, por sus propias obras, por medio de la religión al reino de Dios. Pero ellos no podían entrar, ni nadie puede entrar por otro lado que no sea a través del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el Señor los describe como ladrones
y salteadores. Esa palabra salteadores, uno que saltea. ¿No que saltea qué? No, es un asaltante, mis hermanos. Es un asaltante de caminos. Entonces, ladrón es uno que sagazmente, sin que te des cuenta, ¿no?, en el Transmilenio busca sacarte la billetera. Pero asaltante es el que en el camino te agarra y saca el arma. Entonces, es un asalto. Entonces, esa es como la diferencia. Jesús está diciendo que al mismo tiempo son ladrones sagaces que te roban sin que te des cuenta, pero al mismo tiempo vienen con violencia a asaltar al rebaño de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron estos ladrones sagaces y violentos? Como decíamos, son los líderes religiosos de aquella época. Los sacerdotes y escribas, y especialmente en el contexto, los fariseos. Ellos, según Mateo 23, devoraban las casas de las viudas y con pretexto hacían muchas oraciones. O sea, se acercaban a las viudas, las engañaban y las despojaban de su herencia. Eran ladrones, astutos. Ataban cargas pesadas de tradición y leyes de hombres sobre las espaldas del pueblo que quería acercarse a Dios. Como dice el Señor Jesús, ellos cerraban la puerta, no entraban y no dejaban que nadie tampoco entrara. Eran ladrones espirituales también, que no querían que las personas conocieran realmente a Dios. Eran ladrones violentos, pues expulsaban y amenazaban con expulsar de la sinagoga, como vimos la vez anterior, a todo el que confesara al Señor Jesús como el Cristo. ¿Ven? No entraban y no dejaban que nadie entrase, mis hermanos. Estos ladrones, mis hermanos, no daban vida a las ovejas, y tampoco las guiaban a Dios, sino a sí mismos, porque ellos buscaban la gloria de los hombres. Como el Señor Jesús denunciaba, ustedes buscan su propia gloria. ¿Cómo pueden escuchar mis palabras si ustedes buscan su propia gloria?, decía el Señor Jesús. Ellos no buscaban la salvación de las personas, ellos buscaban ser engrandecidos, que lo llamaran rabí, rabí, y le dieran los primeros lugares en las sinagogas. Eran asaltantes violentos que estaban planeando cómo asesinar al Señor Jesucristo. Entonces, esta descripción es perfectamente para ellos. Y dice, pero las ovejas, pero no lo oyeron las ovejas. Aquellos que realmente estaban buscando a Dios, como los discípulos, como el hombre que antes fue ciego pero fue sanado, no escuchaban su voz. Por más que decían ellos, eres un pecador. ¿Qué dijo el hombre que fue sanado? Yo no sé si es pecador, pero él abrió mis ojos. Ellos no escuchaban la voz de estos falsos maestros. Ellos querían seguir al Señor Jesús. Y cuando se le presentó el Señor Jesús, él creyó en él y no en los falsos maestros. Entonces, qué importante es esto que el Señor dijo, mis hermanos. Pero el extraño, ahí en el versículo 5 que leímos antes, pero al extraño de ningún modo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, nosotros necesitamos desarrollar nuestro oído, es decir, discernimiento espiritual, para no terminar siguiendo a extraños. El que no conoce la voz del Señor, el que no conoce su palabra, como dice un hermano por ahí en un meme, a cualquiera sigue, mis hermanos. A cualquier payaso, a cualquier falso profeta, falso maestro, va a seguir la oveja que no conoce la voz de su pastor. Pero el que conoce la voz de su pastor, el que conoce la palabra de Dios, el que tiene intimidad y comunión íntima con Jesucristo, ese de ningún modo, de ninguna manera va a dar oídos a falsos maestros, a falsas doctrinas, a engaños religiosos, a cosas que parecen que son verdad, pero son falsedad, porque están mezcladas con la mentira. Tenemos que desarrollar discernimiento espiritual para no terminar siguiendo a extraños, a ladrones y asaltantes. Porque, mis hermanos, esas personas no entran por la puerta, no vienen a través de Cristo, sino que trepan los muros. Son como los que dice Judas en su epístola, que encubiertamente se introduce entre los hermanos para pervertir la gracia del Señor Jesucristo. Y como son astutos y se meten en medio del rebaño de Dios sin que a veces nos demos cuenta, necesitamos desarrollar discernimiento. Si usted va a la carta de Judas, habían unos que no tenían discernimiento, a los cuales dice Judas, a ellos sálvenlos. Sálvenlos. Tengan misericordia de ellos. Dice Judas en su carta, porque hay ovejas sin discernimiento, hermanos.
Tenemos que tener cuidado, tenemos que conocer la voz de nuestro pastor, hay que ponerles cuidado. Él dice en el versículo 9 otra vez, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces yo soy la puerta, yo, no hay otro, como decíamos antes. El que por mí entrare, literalmente en el griego, si alguno, o sea, cualquiera, entra a través de mí. Si alguno, si cualquiera, pone la fe en Jesucristo, cualquiera, sea un niño, sea un anciano, hombre, mujer, el peor de los pecadores, si alguno entrare en el pacto de Dios hecho en la sangre del Cordero, a través de la fe, será salvo, será salvado por Dios, recibirá vida eterna, recibirá perdón de pecados. No hay otra puerta aparte del Señor. Solo por medio de Él podemos ser salvados. Como decíamos, salvados del pecado, salvados de nuestra miseria, de la culpa, de la condenación que merecen nuestros pecados. No hay otra manera de limpiar tu conciencia. No hay otra manera de limpiar tus vestiduras, de andar en santidad. Es que cuando yo sea bueno voy a seguir a Dios. No hay otra manera de seguir a Dios si no entras por la puerta que es Jesucristo. No inventes, como dicen en Colombia. No inventes, porque no hay otra manera. Sino es a través de la sangre del Cordero, a través de la fe en el Señor. No la pueden ofrecer los falsos maestros que trepan por los muros y se introducen encubiertamente en la iglesia y que salgan a tu pueblo. Los falsos maestros no pueden ofrecerte vida eterna, así que no los escuches. Si buscas entrar por otro lado, somos como esos ladrones, decíamos, y como esos asaltantes que buscan gloria para sí. Es que yo me salvé porque yo diezmo, es que Dios me ama porque yo soy bueno. Eso es ser un ladrón de la gloria de Dios, porque nadie por sus buenas obras se puede justificar delante de Dios. Solo Dios tiene toda la gloria, porque solo Dios puede justificarnos a través de su Hijo Jesucristo, porque solo Él murió por nuestros pecados. A Él sea la gloria, hermanos, no a nosotros, porque nada bueno hicimos, ni nada bueno podemos hacer. Él es la puerta. Muchos quieren entrar por la religión, muchos quieren entrar por sus rituales, y se van a quedar fuera. Muchos aquel día dirán, Señor, Señor, ábreme, y el Señor no les va a abrir la puerta, porque no entraron a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué les va a decir el Señor? Aléjense de mí, hacedores de maldad, aunque hayan profetizado, aunque hayan hablado en mi nombre. No entrasteis por la puerta. Sus obras eran malas. No pudieron entrar. Es solo a través de Jesucristo. La salvación pertenece a nuestro Dios. Y nadie más puede obtenerla y nadie más puede otorgarla. Es solo por gracia. La única puerta que conduce a la salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo a través de la fe en Él. No hay otra manera, hermanos. Por ello Él continúa y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare. O sea, si alguno lo hace, el que no, pero el que lo haga, es una promesa, hermano. Es una cláusula que está en positivo ahí, que es algo seguro. No hay nadie que venga a entrar por la puerta y, como vimos una vez, de ningún modo el que viene a mí será echado fuera. De ningún modo será rechazado. El que crea entrará y será salvo y saldrá y hallará pastos. ¿Qué se entrará? Mis hermanos, es que va a salir de ese redil para ser parte, como vamos a ver más adelante, parte de un rebaño, el rebaño de Dios. Este pueblo se encontraba, ¿qué era este redil, hermano? Este redil que habla aquí el Señor en esta parábola es Israel. Israel era un redil que Dios preparó para preparar un pueblo bien dispuesto para recibir a su Hijo. Pero cuando vino el Señor Jesucristo como el pastor de las ovejas, empezó a llamar a sus ovejas por su nombre. Nicodemo, sal de ahí. Mateo. Y las ovejas empezaron a salir de estar de ese pueblo de Israel que no conocía a Dios, por lo que seguía la religión, guiados por falsos pastores, para empezar a seguir al buen pastor. Entonces empezaron a salir, mis hermanos. Empezaron a salir porque empezaron a entrar en un rebaño.
Un rebaño que ya no era solamente el pueblo de Israel, que es la iglesia, como vamos a ver más adelante. Entonces entrará, el que cree en Jesucristo entra en el cuerpo de Cristo, entra a la iglesia del Señor, entra a su rebaño. Pero eso solamente, como decíamos, es a través de Cristo. No hay otra forma de ser parte del rebaño, sino es a través de Jesucristo. Y dice, y hallará pastos. Hallará pastos. ¿Qué es pasto, mi hermano? El pasto para las ovejas es alimento. Y es alimento solamente, el alimento que necesita nuestra alma. Como hemos ya visto, Cristo dijo, yo soy el pan de vida. El único alimento verdadero que sacia el alma, que sacia a los hombres, que le da plenitud a nuestra vida, lo puede dar únicamente el Señor Jesucristo. Y Él se dio a sí mismo, mis hermanos. En Él no hay contradicción, en Él no hay mentira, en Él hay verdad, en Él nos da su palabra. Palabra verdadera, con la cual Él nos nutre, Él nos alimenta, mis hermanos, no como los falsos maestros que no pueden saciar a nadie con sus falsas doctrinas. No pueden saciar a nadie con la religión, ni guardando el sábado, ni guardando la ley de Moisés. Solo en Cristo está el verdadero alimento. Él es el que da alimento y el que sustenta a sus ovejas por el poder de su palabra. Entonces Jesús, mis hermanos, es la puerta. El que entrare por Él, cualquiera, va a hallar vida eterna y alimento constante que el buen pastor da a su rebaño, a los que le siguen. Pero como decíamos, la enseñanza principal es que Él es el buen pastor. Aunque es puerta, Él es el buen pastor. Es la puerta de las ovejas. Es la puerta también para las ovejas, para que darles vida eterna. Y Él es el pastor de las ovejas, el buen pastor, mis hermanos. Entonces el Señor comienza en el verso 10, primeramente a describir, antes de hablar de que es el buen pastor, Él comienza a describir lo que son los malos pastores o los falsos pastores. Y luego Él dice que Él es el buen pastor, ahí en el versículo 10. El ladrón, el mal pastor, podríamos decir, viene para hurtar y matar y destruir. El diablo, ¿verdad? Muchos dicen, es el diablo que vino a robar, a matar y destruir. El diablo no está en ninguna parte del contexto, mis hermanos. Aquí el Señor Jesús no está hablando del diablo. El diablo vino a robar, matar y destruir, sí. Pero también los falsos líderes religiosos, porque como Jesús dijo la vez pasada que estudiamos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces, el diablo que quiere matar, robar y destruir tiene hijos, que son los falsos maestros, los cuales también quieren como su padre matar, robar y destruir. Entonces aquí son los falsos maestros, que son pleno reflejo de su padre el diablo. Estos hombres, mis hermanos, no son otros en el contexto que los fariseos y los líderes religiosos de la época del Señor Jesús, los cuales quisieron robar la dicha ¿se acuerdan cuando vimos aquel hombre cojo en el capítulo 5 que el Señor Jesús salvó? Toma tu lecho y vete. ¿Y tú crees que ellos se alegraron? ¿Por qué en el día sábado, en el día de reposo, cargas tu lecho? ¿No sabes que está prohibido? Querían robarle la dicha de que fue sanado por el Señor. Eran asesinos. Ellos querían matar a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Querían que el Señor Jesús la condenara a muerte. Eran violentos que expulsaban a la gente que creía en el Señor Jesús de sus sinagogas y buscaban asesinar al Señor Jesús. Eran destructores. Eran ladrones, asesinos y destructores de la vida del pueblo de Dios. Así son los falsos maestros. Con la mentira y la falsa doctrina roban a los creyentes, ocultando la verdad a los que realmente la buscan. Y tuercen las escrituras para su propia condenación y aquellos que los oyen. Asesinan, porque con su falsa enseñanza conducen a los hombres a la muerte espiritual y a la condenación eterna. Jesús dijo, si un ciego sigue a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo, y los que siguen a los falsos maestros acaban siendo condenados también. Llevan a la gente a la muerte. Destruyen, esa palabra en griego, apoleia, de ahí viene Apolión. Ellos destruyen, hacen perecer a las personas. Son personas que llevan a la gente a la ruina espiritual.
Entonces, si un líder, un pastor, un anciano, un predicador, mis hermanos, lo que fuere, no lo está llevando el Señor, que es la puerta de las ovejas, y lo está llevando a sí mismo, es un ladrón. Le está ocultando la verdad. Si no le lleva al evangelio de Jesucristo, sino que lo lleva a rituales, como decíamos antes, lo lleva a guardar el Sabbat, lo lleva a hacer esto, lo lleva a ir de rodillas a Chiquinquirá, a la Virgen de Chiquinquirá, lo está engañando, lo está llevando al sendero que conduce a la muerte. Si lo quiere llevar lejos de la palabra de Dios, o a sí mismo al pecado, a la falsa doctrina, cuidado, lo quiere llevar a la ruina espiritual, a su propia destrucción. No siga a esos hombres, huya de ellos, corra, porque las ovejas no deben escuchar a los extraños, sino que deben huir de ellos. Si usted está en una iglesia así, huya, porque mira lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la mutilación, eran mutiladores de la iglesia. Cuídese, hermano, no preste oídos a ellos, ellos roban, ellos arruinan la vida espiritual de aquellos incautos que caen en sus redes, a quienes prestan oídos a sus mentiras. En cambio, en contraste con esos falsos que solo buscan robar, matar, arruinar el pueblo de Dios, está el buen pastor, el Señor Jesucristo, mis hermanos, que tiene cuidado de nosotros. Él dice, yo he venido para que tengan vida. Jesús es el buen pastor que vino al redil de las ovejas, no a matarlas, no a destruirlas, no a robarles. El Señor Jesucristo vino a este mundo enviado por el Padre que amó el mundo, no para juzgar el mundo, no para destruir el mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Para eso vino el Señor Jesús, para que tengan vida y que la tengan en abundancia. El Señor Jesús, mis hermanos, sanó al ciego, pero luego cuando lo halló, lo salvó. Primero le devolvió la vista y luego le dio vida eterna, porque Él no vino solamente para sanar algo externo, Él vino para cambiarnos desde adentro. Eso es vida. El Señor Jesús vino para dar vida. Esta palabra vida en griego, nuestro hermano ya habló de esto la vez pasada, ¿se acuerdan? Que hay 3 formas de decir vida en griego. Bios, que es la vida biológica, sugei, que viene la palabra psique, que es la vida interior del hombre, y zoe o zoei, que es la vida eterna. La vida que solamente Dios puede comunicar y dar al hombre, vida espiritual, vida de Dios. Pues aquí todos los presentes tienen vida física. Nuestros niños, los bebés que están en el vientre, las mamás que están embarazadas, todos tenemos aquí vida física. Todos tenemos mente, una vida interior. Pero solo el Señor Jesús vino no para darnos más de lo mismo, más de lo que ya tenemos. Él nos vino a dar vida, vida eterna, vida que permanece para siempre. Solo por medio de la fe en Él, como decíamos, se nace de nuevo. Solo por mirar a Cristo con fe se recibe vida eterna y somos declarados justos. Pero eso no es todo. No solo el perdón, no solo justificación, no solo vida que nunca termina. Porque Él agrega, y que la tengan, esa vida eterna, en abundancia. Periosos, en griego, palabra que significa más que suficiente. Una vida que es más que suficiente, que rebosa, que abunda. Yo he venido para que la tengan en abundancia. Entonces no solamente es ser librado de una condenación, no solamente es ser librado del pecado y de nuestro pasado, sino que su sacrificio es tan amplio, tan abundante, tan profundo, que también nos llena de abundancia en nuestra vida. ¿Qué tan abundante es esa vida que Dios nos dio, hermanos? En el Salmo 23, en estos días, mi esposa me dijo, ¿qué dice el Salmo 23 en hebreo? Y yo me puse a leer el versículo 1. Salmo 23, versículo 1 dice, Yahvé es mi pastor, no me falta. ¿Quién no me falta?
Yahvé. Yahvé, así dice en griego literalmente, Yahvé es el que no me falta. Por eso los traductores traducen, pues si yo tengo a Yahvé y Él no me falta, pues nada me faltará. Porque si yo tengo al Señor y tengo la vida eterna que Él me comunica, ninguna cosa me va a faltar. Si tenemos a Cristo, mis hermanos, nada faltará, sino que abundará. Si yo tengo a Yahvé como pastor, todo me abundará, podríamos decir. Todo, mis hermanos. Cuando Dios llevó a Israel por el desierto, ¿le faltó alguna cosa? Nada. Ni su ropa envejeció, ni su calzado se desgastó. Les hacía caer pan del cielo para que comieran. Les sacó agua de la peña. Por eso el Señor en Deuteronomio 2:7 dice: Yahvé tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Por qué no le faltó nada a Israel? Porque Yahvé estuvo con ellos. ¿Por qué no nos va a faltar nada a nosotros? Porque Yahvé está con nosotros, hermanos. Porque Jesucristo está con nosotros. Nada nos falta. Y nada nos faltará. Como dice el apóstol Pedro, los que ya estamos en Cristo, en 1 Pedro 1:2, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, algún día tal vez Dios nos las dé. No, ya nos han sido dadas por medio de su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa palabra conocimiento, ginosko en griego, es conocimiento íntimo. No es por saber algo de Jesús, es porque tenemos una comunión con Él. Porque Él está con nosotros. Nada nos faltará porque todo nos fue dado en Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? En Cristo hay abundancia. Para que nada te falte. Porque podemos alabar a Dios, porque en Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En Cristo, en los lugares celestiales. De modo que nada nos falta, ninguna bendición. Y como dice el apóstol Pablo a los Romanos en 8:32, si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todo lo que también nos ha prometido en Él, hermanos? Cuando su Hijo regrese. Entonces, como nuestro buen pastor, Él nos da vida, pero esa vida es una vida plena, completa, abundante, que rebosa. Y teniendo vida eterna, mis hermanos, ¿saben qué es lo triste? Es que muchas veces no estamos experimentando, no estamos disfrutando de la plenitud que nos ha sido dado en el Señor. ¿Por qué? Porque pedimos mal, para nuestros propios deleites. Porque, mis hermanos, no perseveramos en su palabra para seguirle como verdaderos discípulos que conocen la verdad y son hechos libres. Porque damos oídos a los falsos maestros, a falsas enseñanzas, a nuestro corazón que es engañoso, en vez de escuchar la palabra del pastor. No la mía, la de Jesús. La palabra que está en las Sagradas Escrituras. Entonces, la abundancia de la vida se encuentra en Él. Pero solo podemos disfrutar de esa abundancia de vida si estamos con el pastor de las ovejas, en obediencia, a través de la fe. No son, hermanos, no son las ovejas descarriadas las que andan a sus anchas, las que disfrutan del pastor y sus beneficios. Esas ovejas están intemperie, abandonadas bajo la lluvia, sufriendo. Son las ovejas que están con el pastor, las que son apacentadas, las que son cuidadas, las que son alimentadas, las que son bendecidas. Por eso continúa el Salmo 23, para que veamos esa abundancia aquí en este Salmo, hermanos. En el versículo 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar. O sea que estando con el buen pastor, ¿qué va a tener nuestra alma, mis hermanos? Descanso. ¿Necesitas descanso? El descanso, la vida plena y abundante, en la cual vas a poder descansar, solo se encuentran al lado del buen pastor. Dice, junto a aguas de reposo me conduce. ¿Eso qué es? Dirección. Necesitamos dirección. El buen pastor es el que nos conduce, el que nos da dirección. Dice, restaurará mi alma. ¿Necesitamos restauración? Solamente estando en compañía del buen pastor, nuestra alma será restaurada. Él me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre.
Solamente aquellos que siguen al buen pastor van a encontrar guía. Van a ser guiados cómo vivir en justicia, cómo vivir para agradar a Dios, cómo andar en rectitud. ¿Dónde voy a encontrar eso? Solamente en compañía del buen pastor, de Jesucristo, que por amor de su nombre me guía para caminar en justicia. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo soy muy valiente. No, no, hermanos, porque tú estarás conmigo. Las ovejas, los cristianos que están continuamente en la presencia del Señor, en la intimidad con Él, no van a andar en temor, aunque estén en presencia de la misma muerte, porque el Señor está con ellos. Entonces, ¿qué nos da el Señor? Seguridad, protección. Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Ahí no nos gusta. Porque el buen pastor también nos provee disciplina con su vara, pero también con su callado nos provee aliento. Él nos disciplina, pero Él también nos alienta. Hay ovejas que andan ahí descarriadas, ovejas que andan tristes, en depresión. Acérquese al buen pastor. Él lo va a disciplinar con amor y Él va a darle aliento a su alma. Luego dice el salmista, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Seguridad. Aunque esté en presencia de mis enemigos, el Señor me puede hacer andar en seguridad. Él termina diciendo, has ungido mi cabeza con aceite. Él nos llena de su espíritu, mis hermanos. Mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque la vida que Él me da es una vida abundante. Entonces, gracia y abundancia. Y ciertamente el bien y la misericordia al que sigue al buen pastor le seguirán todos los días de su vida, de esa vida eterna que Dios le ha dado. Y en la casa del Señor morará por largos días, tendrá refugio. Miren si es una vida abundante para todos aquellos que siguen al buen pastor, que tienen a Yahvé, que tienen al Señor Jesucristo como su buen pastor. Van a tener vida y vida en abundancia. Ahora, Él no es un pastor más. Él dice en el versículo 11, mis hermanos, yo, otra vez enfático, yo y solamente Él, mis hermanos, es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, no hay otro buen pastor fuera o aparte del Señor Jesús. Mis hermanos, esa palabra bueno o buen en griego, kalos, es una palabra usada que tiene el sentido de excelencia. Entonces el Señor Jesús no es apenas un pastor más. El Señor Jesucristo es el pastor por excelencia. Aunque el Señor da pastores a su iglesia para apacentar su pueblo, Él y solamente es el pastor por excelencia, el mejor pastor. El pastor único en su clase. No hay otro pastor como el Señor Jesús. Ni siquiera los que Él pone en su iglesia llegan a su nivel, hermanos. No hay otro como el Señor Jesús. Por eso Él dice, el buen pastor hace algo que ningún otro pastor puede hacer por sus ovejas. Él dice, el buen pastor, el pastor excelente, el único en su clase, su vida da por las ovejas. Entonces, puede que un pastor bueno, para defender su rebaño, se enfrente al lobo, como David, ¿no? David se enfrentó al león, David se enfrentó al lobo, David se arrancó la oveja del hocico del oso. No, qué buen pastor David. Pero digamos que un pastor como David muere luchando por sus ovejas. No es comparable al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no muere en una lucha con un lobo, o con un oso, o con un león, sino que Él sacrifica su vida voluntariamente por su rebaño. No para vencer a un lobo, sino para darnos vida, para darnos perdón, para darnos abundancia. Solo el Señor, mis hermanos, enfrentó la muerte por nosotros y murió por nosotros. Y se levantó luego con poder. En contraste con el buen pastor que da su vida por sus ovejas, está el asalariado. Dice el versículo 12, pero el asalariado,
¿Qué es un asalariado? Uno que trabaja por sueldo. ¿Es malo, hermano, usted que trabaja por sueldo? ¿Es malo ser asalariado? No. Pero aquí nos vamos a mostrar cuál es el problema con los asalariados en cuanto a los falsos maestros, ¿no? Dice, el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, ¿quién es el asalariado? El asalariado era como aquellos fariseos que servían solo para poder sacar ganancia. Solamente por vanagloria, por prestigio, por honores, en medio del pueblo de Dios. Pero a ellos, mis hermanos, realmente no les importaban las ovejas. No les importaban las personas. Como decíamos, cuando el cojo fue sanado, ¿le importó la sanidad del cojo? No les importó la sanidad del cojo. No le importó, no solo le importaba la ley y las tradiciones. Cuando trajeron a la mujer prendida o sorprendida en adulterio, no les importaba esa mujer. Ellos no querían restaurar a la mujer. Ellos estaban dispuestos a sacrificar a la mujer bajo un montón de piedras para lograr condenar al Señor Jesús. Cuando el ciego de nacimiento fue sanado, no le dieron gloria a Dios, y no se alegraron con él, sino que le dijeron, de todo eres tú hecho en pecado, y nos quieres enseñar a nosotros, y lo expulsaron. ¿Usted ve que no les importaban las personas? A ellos no les importaba a nadie si no fueran ellos mismos, mis hermanos. Así son los falsos maestros, solo se preocupan por sí mismos y no tienen cuidado de las ovejas. El asalariado siempre usted se lo va a poder reconocer porque siempre está buscando sacar ganancia o ventaja del pueblo de Dios. Esos falsos pastores dicen, pacta, siembra, trae tu ofrenda, tu primicia, Dios te la va a multiplicar por 100. Y el único que se le multiplica por 100 es al falso maestro. Porque toda la gente que no sabe, que no escucha al Señor, sino que los escucha a ellos, trae ahí su ofrenda, su pacto y los enriquece. Ellos sirven a Dios por salario. Sirven a Dios por las riquezas. Ellos son indolentes. No les importa, mis hermanos. Las personas que se van. Fulanito no volvió. ¿Qué me importa? Él no ofrendaba tanto. No le importan las ovejas. Ni nos cuidan a desalentados. Son como dice el profeta allá en Jeremías y en Ezequiel, pastores que se apacientan a sí mismos, pero que no vendaron la pierna a la perniquebrada, no buscaron a la descarriada, no visitaron al enfermo, no se preocuparon por el hermano que no volvió, no les importó el hermano que cayó en pecado, no les importa nada, porque son asalariados y solo les importa el lucro. Son personas que dañan y se aprovechan del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque las ovejas, dice, no son propias de ellos. No son sus ovejas. Por eso no les preocupan. Ocupan una posición solamente mientras les convenga. Pero no le importa la oveja. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando viene el peligro, que ahí está el lobo. El lobo es el diablo, no, hermano. El lobo no es el diablo acá. Cuando viene el problema, sea el diablo, sea el pecado, sea una situación que puede pasar en la iglesia, cualquier cosa que venga, cualquier dificultad, el Señor dice, ve venir el lobo y abandona, deja solo a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Entonces el asalariado, el falso obrero, el pastor malo, cuando ve venir el problema, deja tirado el pueblo de Dios. Viene la persecución, ahí se ven ustedes. No permanece con el pueblo de Dios, los abandona, solo quiere salvar su propio pellejo. No le importa a nadie. Entonces cuando ve el problema, la situación, huye, los deja a su suerte, permite que el pecado destruya la iglesia, destruya a las familias del pueblo de Dios, a los jóvenes, a los niños, y no hacen nada. No hacen nada por su pueblo. Versículo 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, o sea, porque solo le importa el salario, y no le importa, no cuida
las ovejas. Huye porque su corazón no está con el Señor. Está con el salario. No está con su pueblo. Está con el lucro. Es simplemente un mercenario de la fe que estuvo allí mientras hubo un buen pago. Pero cuando se acabó, se fue. Por todo aquello, mis hermanos, tenemos que cuidarnos. Tenemos muchas razones para cuidarnos de esos falsos maestros. Pero en contraste, el Señor dice, versículo 14, yo soy el buen pastor. El pastor excelente, único en su clase. Y dice, y él que es el buen pastor dice, y conozco las mías, las propias, y las mías me conocen. Entonces el Señor conoce íntimamente a los suyos, íntimamente a sus ovejas, íntimamente a su pueblo. Por ello, Señor, mis hermanos, Él fue a buscar al hombre que los fariseos expulsaron en Juan 9:35. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole. Entonces, el Señor Jesús encontró, lo halló, ¿por qué? Porque lo fue a buscar. El Señor Jesucristo es el buen pastor que va a buscar a la oveja número 100 que se le perdió y deja las 99 para ir a buscar a aquel que se descarrió. El Señor Jesús, cuando se enteró que fue expulsado por estos asalariados, fue a buscar a ese hombre y se reveló a él como el Hijo de Dios y luego creyó, y entonces este hombre le adoró. Tal vez alguno aquí que nos escucha fue herido, fue maltratado, fue expulsado por algún asalariado, por un mal pastor. El Señor Jesús te está buscando. Te está buscando para que te vuelvas a Él. Para que escuches su voz y le sigas. Para restaurar tu alma y darte una vida abundante. El Señor Jesús te busca para que regreses a Él. El Señor Jesús no abandona a los suyos. El Señor Jesús busca a sus hijos porque Él los conoce íntimamente y ninguno se le va a perder. Por eso fue en busca de este hombre y lo encontró. Entonces hay una comunión, un conocimiento mutuo, íntimo entre el pastor y su rebaño, entre el Señor y su pueblo. ¿Qué tan íntimo es eso? Dice el versículo 15, fue una comparación. Así como el Padre me conoce íntimamente y yo le conozco al Padre, esa palabra es que conozco otra vez, conocimiento íntimo, experimental, personal. Yo conozco al Padre, el Padre me conoce íntimamente y pongo mi vida por las ovejas. Así nos conoce el Señor, como Él conoce íntimamente a su Padre, íntimamente nos conoce a nosotros. Él conoce todo, hermanos, de nosotros. Y a los que antes conoció, a esos predestinó para ser hechos imágenes, a los que conoció íntimamente. Él les preparó un destino. Él llamó, Él justificó y Él nos va a glorificar. Porque Él nos conoce, hermanos. Entonces, ¿conoces al Señor tú? Él nos conoce íntimamente, pero ¿tú conoces íntimamente al Señor o solo sabes cosas de Él? ¿Eres conocido por Él? Él solo conoce a los que han entrado por la puerta. Al que se queda afuera nunca lo conoció. Él es la puerta y si alguno entra, si alguno cree, tendrá vida eterna, será conocido por Él y lo conocerá a Él. Dices que le conoces. Jesús dijo en el versículo 4, cuando ha sacado todas las ovejas propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Le sigues? Los que le conocen, le siguen. Conocen su voz. 1 Juan 2:4 dice, el que dice, he llegado a conocerle. No, yo le conozco. Yo conozco su voz. Pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, el que escucha su voz, el amor de Dios ciertamente ha sido perfeccionado en él. Por esto, ¿por qué? Porque escuchamos su voz y le obedecemos, sabemos que estamos en Él. Dices que has entrado por la puerta, versículo 6 en 1 Juan también. El que afirma
que permanece en Él debe andar así como Él anduvo, debe seguir los pasos del pastor. ¿Cómo sabemos si una oveja sigue a su pastor? Porque está detrás de Él. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos siguiendo a Jesús? Estamos siguiendo sus pasos, estamos obedeciendo su palabra. Si no nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Estamos siguiendo a hombres? ¿Estamos siguiendo falsas doctrinas? ¿O estamos siguiendo al Señor y obedeciendo su palabra? Él dice, y pongo mi vida por las ovejas. Y también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no eran parte del pueblo de Israel. Y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, había un redil, Israel. Jesús estaba llamando a sus ovejas a salir de ese redil. Pero había otro redil. Había otras ovejas. ¿Quiénes? Los gentiles, las naciones. A ellos también iba a llamar el Señor. Y también los gentiles, miren, han oído su voz. También las naciones han oído la voz del Señor. Dice, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, mis amados, ovejas de Israel y ovejas de las naciones hechas un solo rebaño en Cristo. Ovejas de las naciones como Lucas, como Tito, como Lidia. Ovejas de Israel como Pedro, como Juan. Por medio del Evangelio, como resultado de que Cristo puso su vida, de que el pastor murió por ellos y resucitó. Todo creyente, sea judío o gentil, hombre o mujer, sin importar de qué nación venga, qué idioma hable, son unidos a un único rebaño bajo un solo pastor que es Jesucristo. Y ese rebaño se llama la iglesia del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo. Y que tiene una sola cabeza, un solo pastor por excelencia, que es Jesucristo. Entonces la iglesia es el rebaño de Dios que, como dijo Pablo a los ancianos, ahí en Hechos 20, que el Señor y Dios compró con su propia sangre, que le pertenece a Él. Entonces, mis hermanos, el Señor nos llamó a todos nosotros, estando en el redil del pecado, en el redil de los despreciados, en el redil de la condenación, de los que estaban muertos en sus delitos y pecados, y nos dio vida juntamente con Cristo, y Él nos bautizó en su Espíritu Santo, y nos colocó en medio de su rebaño, en su pueblo, su iglesia, y ahora es el buen pastor que guía ese único rebaño que escucha su voz y lo sigue. Ahora, mis hermanos, ¿estamos andando con el rebaño de Dios? ¿O andamos como oveja descarriada, cada quien por su camino? ¿Andamos en comunión con aquellos que Dios salvó y rescató para andar juntos en pos de Él, como un solo pueblo? ¿O cómo andamos, mis hermanos? Porque puede que estemos sentados acá, pero no estamos en unidad con el pueblo de Dios. Estamos peleados, enojados, distanciados. Como vimos ayer con el asunto del perdón, estamos ofendidos, estamos llenos de amargura, o estamos en comunión con los hijos de Dios, andando en ese único rebaño. Muchos quieren andar hoy en día a sus anchas, sin los hermanos, fuera de la comunión. Quieren ser ovejas virtuales, con pastores virtuales allá en Estados Unidos o en no sé dónde. Hermano, eso no es el diseño de Dios. Si eres oveja, si eres parte de su rebaño, tenemos que andar juntos, en pos de Jesucristo, en unidad, siguiendo su palabra, escuchando su voz. Así que no te alejes, acércate y caminemos juntos. Cantábamos el miércoles, ¿no? Pagaremos el precio de andar juntos, hermanos, de caminar juntos, en unidad. Vamos a pagar o no el precio. Jesús ya pagó el precio, hermanos. Pagar el precio nosotros ahora, soportarnos, amarnos, perdonarnos, para andar juntos en pos de nuestro buen pastor. Versículo 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, un pastor humano puede dar la vida por las ovejas, pero solo Jesucristo, buen pastor, es capaz de poner su vida y de volverla a tomar.
Él murió por nosotros y se levantó de los muertos. No hay ninguno como Él, hermanos. No hay ninguno como Él. Él es único. Él venció la muerte y lo ha hecho por los suyos. Y Él aclara, nadie me la quita. El diablo no le quitó la vida a Jesús. Los romanos no lo mataron porque ellos querían. Los judíos no lograron entregarlo a los romanos porque se lo dispusieron y lo planearon. No. Es porque Jesús dice, de mí mismo, de mi propia voluntad. Dice, yo tengo autoridad para ponerla y tengo poder y autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí mi Padre. A Jesús nadie le quitó la vida. Él, porque vino en obediencia al Padre, para darnos vida abundante a nosotros. Voluntariamente Él puso su propia vida. Qué maravilloso, hermanos. En la Pascua todos están preocupados porque los romanos clavaron a Jesús, pero no nos damos cuenta que Jesús se dejó clavar. Él podía matarlos a todos, hermano. Con una palabra invocaba ángeles y lo acababan a todos. Él murió porque Él quiso morir por nosotros. Nadie lo obligó, nadie lo subió en aquella cruz, nadie lo puso ahí, hermano. Él se puso ahí, en medio del juicio de Dios, para cargar nuestras transgresiones y que el castigo de nuestra paz cayera sobre Él. Él, hermanos, voluntariamente. Ningún pastor hace eso por sus ovejas. Solo Cristo lo hizo por nosotros. Grande es nuestro Salvador, glorioso es nuestro Redentor, porque Él recibió autoridad y voluntariamente murió por nosotros. Y se levantó de los muertos con autoridad. Entonces, grande es nuestro Señor, hermanos. Y eso nos lleva al último punto. Este punto es corto, hermanos, no se preocupe. Acá es el final, simplemente, de este capítulo de la historia. Y se volvió a ver otra vez, como hemos venido viendo. Jesús hace un milagro y otra vez se reúnen los fariseos. Se reúne el Sanedrín a discutir qué es esto. Entonces volvió a haber otra vez disensión entre los judíos. ¿Quiénes fueron los judíos? Los líderes, ¿se acuerdan? Volvió a haber disensión entre ellos por estas palabras. ¿Qué palabras? Yo fui la puerta, yo soy el buen pastor. Muchos decían, demonio tiene y está fuera de sí, está loco. ¿Por qué lo oyen? ¿Ven estos falsos maestros? ¿Por qué oyen a Jesús? No oigan a Jesús. Son ladrones, asesinos. Y decían otros que estaban empezando a escuchar la voz del buen pastor. Estas palabras no son de un demonio, no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Obvio que no, hermano. Un demonio no puede abrir los ojos de los ciegos. Jesús puede abrir los ojos de los ciegos porque Jesús es Dios. Jesús puede darnos vida eterna porque Él es la puerta. Jesús puede guiarnos porque Él es el buen pastor. Si estás escuchando la voz del Señor, no dudes más. Él no es un mentiroso como aquellos que te han mentido, como aquellos líderes que te han dañado. Él es el buen pastor. Entonces, concluyendo, mis hermanos, quiero acabar con 3 aplicaciones, porque el pasaje no dio para hablar varias cosas que fueron importantes. Primeramente, Cristo es el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Y también es la puerta de las ovejas. Hermano, Él está llamando a todos los que oyen y que aún no son parte de su rebaño. Está llamando a todos para que confíen en Él y lo sigan, para que creas en Él, para que recibas vida eterna y vida abundante. Y lo hemos venido diciendo varios domingos, tú que estás escuchando, tienes que dejar de postergar. Tienes que dejar de poner excusas. Tienes que escuchar su voz y seguirle y unirte a su rebaño. Tienes que salir del redil de los condenados y entrar en el rebaño de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que respondan a su llamado, si respondes, si crees, Él te va a dar vida plena junto a Él. Segundo, hay que distinguir de los falsos pastores, a los ladrones y asalariados del Señor Jesús, pero también hay hombres de Dios que aquí no dio para hablar de ellos porque el foco es Jesucristo. Pero como decíamos, Jesucristo levanta
hombres, levanta mujeres para servir a su pueblo. Por amor de su nombre, para pastorear a su grey. En Juan capítulo 21:5, no vaya ahí, solamente se lo voy a parafrasear. Jesús llama a Pedro. Y el buen pastor le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Apacienta, no tus corderos, tu iglesia, no, los míos, las que conocen mi voz, las que yo conozco, mis corderos, mis corderitos, apaciéntalos. El Señor Jesús llama a hombres y mujeres para que lo amen y amándolo a Él, apacienten su rebaño, los que le pertenecen a Él. Hermano, aunque el Señor nos ponga en alguna posición en su iglesia, en algún oficio, aunque delegue autoridad en algunos hombres, el rebaño le pertenece a Él. Y porque le pertenece a Él le ha placido darles pastores conforme a su corazón, a su pueblo, que lo amen a Él. Volvió a preguntar, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Y respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Porque hay pastores, porque hay ancianos, porque hay obispos. Pastorea mis ovejas. ¿Quién lo ordena? Es el Señor Jesús. Y le dijo por tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo otra vez, no, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta, es decir, alimenta a mis ovejas. Hay pastores, hay ancianos y hay líderes que no son asalariados, gracias a Dios. Porque no están ahí porque alguien que sirve a Dios no puede estar ahí por la vanagloria, ni por el dinero, ni por nada, hermanos. Tienen que estar ahí, ¿por qué? ¿Me amas, Pedro? ¿Me quieres? Por amor del nombre de Cristo. Por amor del Hijo de Dios. Los que son llamados a esto tienen que estar ahí por amor a Dios. El que no ama a Dios, el que no ama a su Hijo, no puede amar a los hermanos. No puede servir en la iglesia del Señor, porque va a ser un asalariado. Entonces, como tercera aplicación para todos los que servimos y los que desean servir, tenemos que amar al Señor primero, para no lastimar al pueblo de Dios, para que nuestro corazón no se tuerza y dañemos a las personas. Porque es triste que cada día, hermano, en consejería escuchamos hermanos y hermanas heridos, dañados por lobos, por falsos maestros, por ladrones. Dios nos guarde, hermanos. Primera de Juan 5:1 dice que todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Esas son las ovejas. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si yo amo a Dios, tengo que amar a los que fueron engendrados por Él, a mis hermanos. El amor a Dios es la base para todo servicio. Si no hay amor, como dice ahí en 1 Corintios, de nada me sirve. No vale de nada. Sacrificarme, morir, enseñar, predicar, evangelizar, hacer, no sirve de nada. Y eso no solamente para los que son líderes en la iglesia, es para todos los que tenemos algún servicio. Los que somos papás, Dios nos dio ovejas, corderos. Tenemos que amar a Dios para poder amar a nuestros hijos. Esposos, Dios nos dio nuestra esposa y a nosotros nos puso como pastores en el hogar. Tenemos que amar a Dios para amar a nuestras esposas. Los que son jefes en sus trabajos y Dios puso personas bajo su cuidado, tienes que amar a Dios para amar a tus empleados que te sacan ahí, ¿no? La piedra. Tenemos que amar a Dios, hermanos. Si no amamos al pastor, no amaremos las ovejas. Entonces, mis hermanos, hoy en este pasaje hemos visto cómo el Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas y el buen pastor para que confiemos en Él y disfrutemos de esa vida abundante y lo sigamos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos dado un pastor tan excelente, tan único, que entregó su vida por nosotros para darnos vida eterna. Y que la volvió a tomar de la muerte para guiarnos, para poner delante de su rebaño
y llevarlo a esos pastos frescos, a esas aguas tranquilas, para darnos reposo y tranquilidad, para restaurar nuestras almas. Gracias por Jesucristo, nuestro gran Salvador, Padre. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar su voz y seguirle. Y si nos hemos descarriado, Señor, ven y llévanos de vuelta a tu rebaño, Señor. Te lo rogamos, Padre. Si alguno aquí está herido, Señor, por esos falsos pastores que no aman el rebaño, que no lo cuidan, que no les importa, Señor, ve por ellos y tráelos de vuelta, Señor. Tráelos de vuelta, Padre. Y levanta pastores para tu iglesia, conforme a tu corazón, que te amen a ti y amen a tu pueblo. Levanta líderes, levanta ancianos, levanta padres, esposos, que apacienten tu rebaño, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.